hay como un hecho que yo creo que ha marcado este gobierno, es el tema de la corrupción, ¿no? Hay unos grandes escándalos. Y yo creo que Petro incluso ha como reconocido una responsabilidad política, sobre todo por lo de la unidad de gestión de riesgos, pero incluso como lo de Pedro Flores y Armando Benedetti y el clan de Euclides Torres. Usted sabía que, por ejemplo, Euclides Torres le prestó más de como 3.000 millones de pesos a Benedetti, y después Benedetti nombró de viceministro del Interior a una persona que había trabajado con Euclides, y de superintendente de transporte a una persona que había estado asociada a una empresa de Euclides, y ahora Euclides se gana contratos del Estado, ¿no? ¿Usted cómo ve eso? Yo creo que lastimosamente el gobierno Petro no fue exento del tema de la corrupción. Esto es esto es un gobierno de transición, ¿no? Aquí no habíamos gobernado, digo habíamos porque pues yo hago parte de ese movimiento de progresista, izquierda, como lo quieran llamar. Eh, y claramente hay errores. Me gusta que Gustavo Petro lo ha reconocido en la instalación de la legislatura pasada, pues lo reconoció, a los colombianos les pidió perdón. Pero después Dijo, puso a Benedetti como el hombre más poderoso. hay errores y yo creo que el camino que labró Gustavo Petro era absolutamente necesario. O sea, a pesar de las cosas que han pasado, que son terribles y que las hemos señalado desde Wally Opina también, em, creo que el gobierno de Gustavo Petro era absolutamente necesario para abrir camino y que lleguen nuevos liderazgos a Colombia que antes eran impensables. Pues sí, pero pues me siento que es como una una forma un poco facilonga de Rechazamos transitar. la corrupción, o sea, ¿qué más te puedo decir? Rechazamos la corrupción y está muy mal lo que ha pasado y lo hemos dicho abiertamente. Claro, pues siento que sigue pasando, ¿no? Como que parte del gobierno se entregó a esa práctica. Claro, ¿Usted cree hay- que eso va a ser distinto con Iván Cepeda, por ejemplo? sí, yo creo que la idea es que esto vaya evolucionando, pero no podemos volver a la corrupción de los gobiernos de derecha. Claro, en este gobierno han pasado cosas, pero lo de antes era mucho peor. ¿Usted cree que el gobierno Petro ha sido menos corrupto que el gobierno de Iván Duque, por ejemplo? Sí, A absolutamente. ver, pues yo simplemente le he hecho unas cuentas, ¿no? Entonces, en la unidad de gestión de riesgos, ahí se feriaron más de 100.000 millones de pesos. Las cuentas oscilan como hasta 300.000, según lo que ha dicho Olmedo, ¿no? ¿Cuál fue el escándalo más grande del gobierno de Duque? Eh, ¿Centros poblados? Centros poblados, Listo, ese fue de 70.000 que finalmente terminaron frenados, ¿no? Yo le sumo a lo de la unidad de gestión de riesgos, le sumo el tema como de Euclides Torres, le sumo lo que está pasando dentro de Ecopetrol, ¿no? Le sumo, es que le puedo sumar como por todos lados, ¿no? Lo que está pasando en la construcción de hospitales de la salud, en la concentración de contratistas. Entonces, no sé por qué siente usted que el gobierno pasado fue más corrupto que este. claro, hay un foco en Gustavo Petro por la cantidad de enemistades que ha generado en los medios, ¿no? O sea, obviamente hubo una lupa mucho más amplia sobre Gustavo Petro y me parece que está bien, porque esa curaduría que deben hacer los medios, pues ojalá se hubieran tenido en el gobierno de Duque y de Santos, porque otras cositas, por ejemplo, lo de la SAE estaba peleada a un montón de gente cercana al expresidente y a la mamita, ¿no? Y esas son cosas que, por ejemplo, han venido cambiando con el gobierno de Gustavo Petro. Se empezaron a destapar cosas de corrupción en cada una de las entidades que antes era impensable verlas. Entonces, yo sí siento que había más corrupción en el gobierno que solamente que no se vislumbró. ¿Pero es un sentimiento informado? ¿O un sentimiento con el corazón de militante petrista que ve al gran líder Claro, y como un ser casi es perfecto? que nada más pensemos en la pandemia. De la pandemia hubo casos de sobreventa de tapabocas relacionados con gente del gobierno de Duque, que de eso nunca se habló. Ujú. Sobrecostos por todo lado en contrataciones. No, claro, en la pandemia además se bajaron los estándares de la contratación, ¿no? Estábamos en una crisis sanitaria. O sea, yo me imagino la lupa en esas épocas con esas contrataciones directas, que es básicamente la misma figura que maneja la unidad de gestión de riesgo. Si los periodistas hubieran estado con esa lupa como han estado con Petro. O Pero sea, bueno, ojalá que la enseñanza para que aquí en adelante con todos los gobiernos se ponga la lupa.
Yo siento que nosotros, bueno, aquí le pusimos la lupa a los sacúdete, a muchas vainas, pero de verdad es que, que la percepción es que desde la campaña, ¿no? La campaña de 2022 está hoy bastante claro que se ganó con trampa, ¿no? Se ganó gastando más plata de la que estaba permitida. Eso obviamente el CNE tiene un proceso, pero investigaciones de varios medios, incluyendo la CIA, han mostrado cómo no registraron una cantidad de pagos, ¿no? Nadie sabe hoy a quién le pagó a Anthony Gutiérrez Rubí, por ejemplo, ¿no? Un estratega político catalán que cobra mucha plata, eso no está en las cuentas de campaña, alguien tuvo que pagar eso. Ahí no hay como un pecado original, usted, sobre todo porque además usted recogió muchas vainas de la ñeña política, ¿no? Que era, pues, un escándalo, un cuestionamiento sobre una financiación mucho más parcial que supuestamente dijo este señor que había hecho el gobierno de Duque. Pero esa reflexión, siento que hay como dos estándares para medir las cosas. Yo creo que por lo menos Gustavo Petro no se lleva una resma de papel para la casa. O sea, no se roba una resma de papel. Yo creo que claramente hubo gente que actúa a espaldas de él. De eso sí estoy seguro, ¿no? No como lo dicen nosotros. O sea, Benedetti está actuando a espaldas de él frente a él. Yo no digo nombres, pero claramente sí hubo gente que ha intentado hacer mal alrededor de Gustavo Petro. Ok, y que le sigue estando en el gobierno. Y el presidente los ha sacado a otros de izquierda para mantenerlos ahí adentro. Bueno, o sea, pues es que ahí es difícil como el argumento de cómo se me pasó por las espaldas, ¿no? Senador. ¿Qué? Yo lo único que digo es, Petro no se roba un peso.